Marco Antonio. Un nombre que evoca tanto la gloria militar de Roma como el drama personal que lo llevó a convertirse en uno de los personajes más fascinantes y trágicos de la historia republicana. Nacido en el año 83 a.C., Marco Antonio pertenecía a una familia noble pero venida a menos. En su juventud, mostró más inclinación por los placeres que por la disciplina, pero pronto encontró en el ejército romano el camino hacia su grandeza. Sirvió bajo las órdenes de Aulo Gabinio en Oriente, y más tarde fue uno de los hombres de confianza de Julio César. Su valentía en las Galias y su lealtad en la guerra civil contra Pompeyo lo convirtieron en uno de los generales más destacados de su tiempo. Antonio no fue solo un soldado, también fue una pieza clave en la política de César. En el año 49 a.C., ocupó el cargo de tribuno de la plebe, desde el cual defendió a César frente a los ataques del Senado. La violencia con la que fue expulsado de Roma se convirtió en una de las excusas que César utilizó para cruzar el Rubicón. Años más tarde, en el 46 a.C., César lo nombró Magister Equitum, el segundo al mando en la dictadura, lo que lo situó como su hombre de máxima confianza, tanto en la guerra como en el gobierno. En el año 44 a.C., Antonio compartió el consulado con César. Cuando este fue asesinado en los idus de marzo, Antonio desempeñó un papel decisivo. Pronunció un discurso fúnebre que encendió a la multitud romana contra los conspiradores. A partir de entonces, su destino quedó marcado. Tras la muerte de César, Marco Antonio selló una alianza con Octavio, el futuro Augusto, y con Lépido, formando el llamado Segundo Triunvirato. Juntos, vengaron a César derrotando a Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Pero el precio fue alto. Para consolidar su poder y obtener recursos, decretaron proscripciones que costaron la vida a cientos de senadores y caballeros. Entre ellos, el más célebre fue Cicerón, ejecutado por orden de Antonio, cuya cabeza y manos fueron expuestas en el foro como advertencia a todos sus enemigos. Marco Antonio se instaló en Oriente, donde su relación con Cleopatra de Egipto se transformó en una poderosa unión política y amorosa. Cleopatra no solo le ofreció riquezas y ejércitos, sino también un horizonte distinto al de Roma. Para muchos senadores romanos, esa relación fue la prueba de que Antonio había traicionado los valores de la República. En el año 32 a.C., Octavio obtuvo el testamento secreto de Antonio, depositado en el Templo de las Vestales. Lo leyó públicamente y reveló que Antonio reconocía como herederos a los hijos que había tenido con Cleopatra y que deseaba ser enterrado en Alejandría. Roma lo interpretó como una traición. Ya no era un romano que servía a Roma, sino un hombre sometido a una reina extranjera. Octavio aprovechó este golpe propagandístico para convencer al Senado y al pueblo de que no luchaban contra un ciudadano romano, sino contra Egipto y Cleopatra. La tensión desembocó en guerra abierta. El punto decisivo llegó en el año 31, en la batalla naval de Accio. Allí, las fuerzas de Octavio, dirigidas por Agripa, derrotaron a la flota de Antonio y Cleopatra. Un año más tarde, con Octavio entrando en Alejandría, Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra había muerto. Desesperado, se lanzó sobre su espada y fue llevado moribundo ante la reina, donde expiró en sus brazos. Cleopatra intentó negociar con Octavio, pero al comprender que sería humillada en Roma, eligió la misma salida. Días después, se quitó la vida, según la leyenda, con la mordedura de un áspid, pero probablemente lo hizo tomando veneno. Así terminó la vida de Marco Antonio, un hombre de grandes virtudes militares y de pasiones arrolladoras, cuya ambición y amor lo condujeron a la ruina. Para Roma, su caída marcó el fin de una era. Con su derrota, Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador. Y así finalizó la República, dejando paso al imperio. En el próximo episodio conoceremos a Marco Manlio Capitolino, el héroe que salvó Roma del asalto de los galos, pero cuya ambición lo llevó a enfrentarse al Senado y terminar en desgracia. Si te apasiona la historia de Roma y quieres seguir descubriendo a sus grandes personajes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo.